Buenos días. En esta oportunidad vamos a realizar la exposición de una aplicación o programa que lleva por nombre Vico Office, que usa el método de las líneas de balance o cartas de balance para la programación de obras. Todo esto como trabajo de exposición semestral del curso de programación de obras. Vamos a iniciar con la introducción al Vico Office. Vico Office es una solución BIM para constructoras. Lo usan técnicos para estudios técnicos, lo utilizan ingenieros, lo utilizan los project managers, que son los que manejan los proyectos, o los planificadores, ¿no? Tiene como funciones la medición, la estimación, la planificación del proyecto, el control de la producción, simulación 4D y demás. La situación con la que se encuentran actualmente los proyectos está un poco desasociado, ya que trabajamos cada uno por su lado. Por ejemplo, tenemos los modelos 3D, tenemos los planos, tenemos las estimaciones de costos y también la planificación, pero cada uno se trabaja por separado. Por eso, la metodología BIM trata de involucrar todos los procesos para así tener una visión más integrada del proyecto, ¿no? Entonces, mediante Vico Control vamos a poder nosotros enlazar los modelos 3D hasta las estimaciones de costo propiamente dichas, saltándonos lo que es los dibujos, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer esto? Se va a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, tendríamos nosotros una columna que va a ser diseñada en cualquier programa de modelado 3D, como puede ser Revit, como puede ser Archicad y demás, ¿no? Y estos programas nos van a poder cuantificar las cantidades, o nos van a poder medir las cantidades de los materiales, ¿no es cierto? O bien, también el Vico Control tiene la opción de poder introducir de manera manual esas cantidades, ¿no? Pero lo mejor es que nuestro programa ya de modelado 3D nos dé todas estas cantidades. Luego podemos adicionarle lo que es el equipamiento, mano de obra, materiales, para poder ver a una visión más general 4D la planificación como una simulación real, ¿no? Es dividido en zonas, como se realizaría en la vida real. Bueno, podemos ver también para la planificación que se utilizan los diagramas Gantt o las líneas de balance, ¿no? Las cartas balance y entre otros para hacer la planificación. Bueno, el programa Vico Control o la metodología va a trabajar de acuerdo a un flujo de trabajo, ¿no? Que vamos a ir enumerando. Como primera instancia vamos a tener en el número 1 importar el modelo. Vico Control o Vico Office va a poder importar los modelos desde Archicad, desde Excel, desde Revit, desde AutoCAD, desde Tecla, desde Excel incluso y demás programas, ¿no? Entonces, como primer paso que tenemos que hacer es importar un modelo. En segunda instancia, vamos a hacer las mediciones. Si bien es cierto, los programas de modelado 3D como el Revit o como el Archicad ya nos pueden dar estas mediciones, pero también los podemos hacer de manera manual en el Vico Control, ¿no? Podemos hacer mediciones del modelado 3D, mediciones dibujos desde PDFs incluso, y una opción de entrada manual que les estaba comentando, ¿no? Como paso 3, vamos a tener la creación de zonas o localizaciones, ¿no? Vamos a subdividir las zonas del proyecto como se realiza en la vida real. Vamos a subdividir para poder tener un control más efectivo de cada partida o de cada parte del proyecto. Luego vamos a tener en la etapa 4 la estimación de costos. La estimación de costos de manera muy específica y muy detallada, de acuerdo a la jerarquía, desde lo más global hasta lo más detallado, ¿no? En esta imagen podemos observar lo que son el análisis de costos unitarios de cada partida y va a ser de manera muy detallada. En cuanto a la planificación, y es la parte que más nos interesa, vamos a poder ver
que el programa Vigo Control utiliza las líneas balance. Utiliza las líneas balance para poder hacer la planificación, donde las líneas van a hacer las tareas y vamos a poder ver las fluctuaciones de estas tareas para poder prevenir o poder solucionar de manera rápida las posibles dificultades que se puedan tener, ¿no? Vamos a tener lo que es el uso de las líneas balance, o los que son hoy también llamados los flow line. En la sexta etapa vamos a tener la simulación en 4D, simulación en 3D, perdón, que lo vamos a llamar 4D. Es para ver más que nada de manera más real y específica cómo se está desarrollando nuestro proyecto, ¿no? Y por último vamos a tener lo que es la creación de informes. El programa Vigo Control tiene una opción de crear informes que nos va a dar informes muy detallados, incluidos los gráficos, incluidos las comparaciones, y son muy personalizables. Vamos a poder realizar informes muy buenos. Bueno, como siguiente etapa vamos a ver el interfaz del programa, ¿no? Este es el interfaz del programa Vigo Control o Vigo Office, donde vamos a poder encontrar en primera instancia lo que son las opciones básicas de todo programa, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar el New Project para hacer nuevos proyectos, el Open Project que sirve para abrir los proyectos, el Close Project para cerrarlos, para borrar los proyectos, y también lo que son empaquetar proyectos, ¿no? Que sería como un guardar como, y también desempaquetarlos, ¿no? Como jalar o importar esos proyectos, ¿no? Eso sería como parte inicial de nuestro programa. Luego, vamos a ver que Vigo Control tiene servidores de control. Servidores de control. En esta parte se observa los servidores de control, que lo vamos a tener aquí también. Vamos a tener lo que es el VLM Server, que es el servidor de proyectos de Vigo Control, donde podremos trabajar de manera colaborativa en tiempo real. Y también vamos a tener lo que es el Vigo Project Server, que es donde podremos observar los proyectos cargados en Vigo Control, ¿no? Los proyectos seleccionados se iluminarán con una luz verde, con un puntito verde. Se van a iluminar los proyectos que vamos a ir seleccionando. Como siguiente instancia vamos a tener lo que es el panel maestro de proyectos. En el panel maestro de proyectos nosotros vamos a encontrar una serie de pasos enumerados secuencialmente que tenemos que seguir para realizar nuestro proyecto, ¿no? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos en el transcurso de la exposición. Yo voy a iniciar con uno de ellos y mis compañeros estarán realizando los siguientes manejos. En la primera etapa vamos a tener lo que es el Project Setup, donde podemos definir las configuraciones. Definiremos las configuraciones de la siguiente manera. Vamos a definir las configuraciones. Nos aparece esta pantalla, y donde vamos a poder observar el código del proyecto, vamos a poder observar el nombre del proyecto, el tipo de proyecto y demás datos que se puede introducir, así como también la información del cliente. La información del cliente, que también es muy relevante, ¿no? Vamos a poder ver también en qué sistema estamos trabajando, si estamos trabajando en un sistema métrico, si estamos trabajando en un sistema imperial. De la misma forma vamos a poder observar lo que son la cantidad de decimales que vamos a trabajar, el área, los volúmenes, etcétera. También vamos a tener los volúmenes vamos a poder hallar los valores de costo, los valores de replanteo y demás. En esta parte vamos a poder ver los colores que van a utilizar Vigo Control para realizar las líneas balance o las cartas balance que va a ir desarrollando en la planificación. También vamos a poder ver los servidores que ya hemos visto, ¿no? Los servidores. Y por último, en esta parte, cuando seleccionemos un proyecto, va a aparecer una vista preliminar del proyecto, ¿no? Eso sería todo. Mis compañeros van a continuar con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver los siguientes, como siguiente punto.
las herramientas, ¿no? La herramienta superior y las herramientas aquí a la parte izquierda, que son las más utilizadas, por eso están ahí. Bueno, vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a empezar aquí por los ajustes. Estos son los ajustes del proyecto, que podemos cambiar el nombre, el código de proyecto, la compañía, personas responsables, el calendario, demás, que lo vamos a ver más adelante. Solo damos OK y vamos aquí, la siguiente pestaña, a Bill Quantity, que es la lista de cantidades para la edición de las cantidades del proyecto. Ahora el siguiente, que es el Spreadsheet Case Menu. ¿Para qué es este? Este es el menú como de hoja de cálculo, en el cual podemos ver varias opciones, que el Risk Level, que es el niveles de riesgo, son los hitos, este es el registro de recursos, proveedores y la lista de tareas hasta ahora. El siguiente botón es el Flow View, que es la vista de la línea de flujo, que es una herramienta para la línea de balance de la programación, ¿no? El Gantt View, este es el diagrama Gantt en sí, que nos permite graficar barras tradicionales para la información y programación. Este es Control View. Este es un gráfico de control para la introducción de datos reales para el proyecto. Este cual podemos ver un control de tareas, una lista de control de tareas cortas, de igual manera aquí, y el calendario, ¿no? Ahora el siguiente botón es el Resourcegram. ¿Qué es el Resourcegram? Es la ese ese o sea, la lista para el control de recursos del lugar, ¿no? Del lugar en donde se está ejecutando el proyecto en cualquier momento. Este es el recurso de histograma view, que dicen, esta es una vista del histograma para qué para representar el material, el costo o el uso de recursos como un histograma, ¿no? El siguiente botón es el cash flow view, que es esto, es una vista de flujo de efectivo para planificar un flujo de caja, ¿no es cierto? El network view, es una vista de red. ¿Para qué sirve? Para examinar la lógica del proyecto. Open Report Views, esto es es como una vista de informes para acceder a los demás informes que tiene Vico Control, ¿no? Payment Tablet, es como una tabla de pago, ¿no? Para acceder a los proveedores y las tablas específicas de tipo de costos del proyecto. Risk Simulation Menu, que es un menú de simulación de riesgos. ¿Para qué? Para los programar las herramientas de análisis de riesgos. Schedule Menu es un menú de programación para la selección entre modos de programación de simulados, para programación, mejor dicho. Este es el Log Menu, es un menú de registros para la información del proyecto registrado. Bueno, como siguiente punto vamos a ver las pestañas o botones de la herramienta superior, que estos son comúnmente los típicos: nuevo proyecto, abrir, guardar, retroceder, cortar, copiar, pegar, imprimir, vista previa de impresión, ajustes de impresión. Esta cosa es todas las tareas y el plan maestro que vamos a utilizar en este caso, que tiene el proyecto, ¿no? Que se va a poder visualizar en un aplicativo de un proyecto que vamos a hacer más adelante. Este es para ampliar el eje horizontal, o podemos reducirlo en la parte vertical, reducirlo. Este es para ampliar la ventana, y esto es para ir cambiando de nivel de jerarquía, y esto es para disminuir que tiene el proyecto, ¿no?
Este botón es para mostrar o ocultar los días festivos. Este es para mostrar o ocultar los fines de semana. Mostrar o ocultar si es que hubiera un disturbio, algún problema, ¿no? En el día. Y los vamos a ver aquí. Estas versiones no están activas, pero vamos a ver. Este es para mostrar o ocultar los botones del calendario. Estos son para editar los ajustes de vista. Entonces vamos a poder crear con este botón una lista de tareas. Este es para cortar la lista de tareas, o sea, para poder subdividirlos, o sea, dividirlos, ¿no? Con esto podemos poder dibujar las tareas, con esto crear notas en sí. En sí, vamos a entenderlo mejor frente a un aplicativo que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar con la elaboración por ejemplo, de la configuración del calendario en este caso. Vamos no, primeramente vamos aquí a esta pestaña. Esta pestaña, como ya les había dicho, vamos a explicarles el nombre del proyecto, es código del proyecto, es el nombre de la compañía, el nombre del persona responsable que está del proyecto. El planner se ingresa aquí la planificación del proyecto, es el comienzo del proyecto y esta es la fecha de inicio, ¿no? Esta. Y el deadline es la fecha de término. Silence es para ingresar las horas de trabajo. Current unit es para ingresar la unidad monetaria. Template. Este es para como un diálogo de explorador, ¿no? Que contiene proyectos anteriores que podemos abrir. En este caso, ¿no? Vamos aquí. Proyecto Protecting Project File con Password. Este nos va a permitir al usuario crear o cambiar una contraseña, o sea, nos va a permitir cambiar una contraseña. Esta es la locación. Nos va a permitir asignar niveles de jerarquía, ¿no? Aquí podemos crear global cuantiles, cancel. Este se abre un cuadro de diálogo, ¿no? Este para abrir un cuadro de diálogo, aprovechar una lista y demás. O cancel. Vamos a aprender mejor con cancela. Vamos a crear un calendario, vamos a editar. Este es el nombre del calendario. Queremos un nuevo calendario. Simplemente cambiamos el calendario a QW. Este es el nuevo calendario. Con esto podemos alegrar un día festivo, por ejemplo, Navidad. Por ejemplo, Navidad. Que comienza un día tal, termina un día tal. Y y se agrega. En este caso podemos modificar que está señalado, no. No, falta. Por ejemplo, digamos que caiga un día lunes. Entonces es el comienzo del día y termina el día, ¿no? Podemos también quitar, remover. Este es el word list que hace este comando. Vamos a ver, este es para editar el tiempo de trabajo, o sea, qué día está ocupando, ¿no? Por ejemplo, este es los días de trabajo, o sea, las horas de trabajo del día y la hora que comienza del trabajo. Bueno, eso sería todo en este programa y vamos a continuar con la siguiente curso. Buenas tardes, ingeniero compañeros. Bueno, vamos a continuar con la explicación del programa Vico Control. Bueno, nos habíamos quedado aquí en la creación de una medición. En este caso, esta parte lo que hace es, estamos creando en esta parte una nueva cuantía, ¿no? Como podemos ver acá, la fachada. Le vamos a ingresar sus datos de superficie.
en metros cuadrados, ¿no? Entonces, lo que nos va a hacer esta parte es hallar el área de que queremos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos hallar el área de esta fachada simplemente presionando en esta parte del botón de área. Podemos ver acá, se ha presionado el botón de área y se va a seleccionar los 4 puntos de la fachada que queremos, ¿no? Y aquí nos bota inmediatamente el área. Esto va a ser con fines ya que nosotros podemos usar en diversos aspectos, ¿no? Como para optimizar, se podría decir así, en la fase de construcción, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos incorporar unas aberturas, como por ejemplo azoteas o ventanas? De igual manera, vamos a presionar el botón que estaba al costado de la opción de área. Podemos retroceder. Aquí está esta parte de deductivos. Esta parte nos sirve para hallar, o perdón, para abrir una abertura, ¿no? En esta fachada, como podemos ver en esta imagen. Aquí está. Aquí se ha abierto una abertura y de igual manera se selecciona con los puntos y nos va a botar, nos va a arrojar el área de esta fachada menos la abertura, ¿no? Bueno, como siguiente paso, se puede también hallar áreas internas como de las habitaciones, ¿no? Esta se va a hallar gracias a los planos de elevación. Entonces se va a tener que seleccionar esta ventana que nos va a dar inmediatamente los planos de elevación. Entonces, de igual manera, vamos a seleccionar los puntos. Pero antes se ha tenido que crear una nueva cuantía de medición que sería la de habitación. Se le pone la superficie en metros cuadrados y aquí, como les decía, se seleccionan los puntos internos que se quiere hallar el área y nos arroja automáticamente el área de esa habitación, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Como siguiente paso, nos dice que hay una opción de gestor de medición. Significa que nos va a dar, nos va a mostrar todas las opciones que hemos creado, ¿no? Todas las cuantías, como por ejemplo la de fachada o la de habitación, ¿no? En este paso. Para eso se presiona Take Off Model en este apéndice 2 y nos va a mostrar, aquí está todo el gestor de mediciones que hay en nuestra construcción, como por ejemplo aquí lo que hemos creado, la nueva cuantía, que es la superficie, nos arroja en metros cuadrados y también nos puede mostrar la de habitación, ¿no? Que es esta y nos bota también 34 metros cuadrados. Entonces, esto es, como se puede ver, que es algo simple, pero en la obra eso es muy importante porque va a haber infinidad de partidas que nosotros podemos resumir de esta manera, con esta opción, ¿no? Con esta ventana de gestor de medición. Bueno, como siguiente paso vamos a entrar ahora a definir las localizaciones. Para esto vamos a entrar al mismo apéndice 2 y presionamos este botón que dice Define Location. Entonces, lo que nos va a arrojar es esta cierta de opciones que semeja a elevación, ¿no? Cubierta, segunda planta, primera planta, planta baja y la cimentación. O sea, nos muestra acá todos los niveles, se podría decir así, ¿no? Entonces, nosotros en esta parte podemos planificar y maximizar el rendimiento de nuestro plan. ¿De qué manera? Por ejemplo, acá en cimentación, nosotros podemos seccionar, ¿no? la cimentación en varias y con ello nosotros podemos eh, ver como siguiente, habíamos visto acá, hay 3 fases, ¿no? Acá hay tres secciones de la cimentación y esto nos va a ayudar al control de todas sus bases, ¿no? Sus excavaciones que se va a hacer, ¿no? Bueno, simplemente se muestra esto en la ventana. Aquí están las 3 secciones, el A, B, C y el número de cimentaciones que podemos ver acá, ¿no?
Siguiente, como siguiente paso también podemos seleccionar, seccionar, ¿no? La elevación en lo que nosotros queremos. Como por ejemplo acá les había dicho la cimentación, la planta baja, la primera planta, la segunda y la cubierta. Entonces, en esta opción de Define Location, se puede seccionar todas estas partes para el fin que nosotros le podríamos dar, ¿no? Como siguiente paso y último de lo que me corresponde sería la estimación del proyecto. Para eso entramos a la opción, el apéndice 4, Take Off Estimate, y en esta parte nos va a mostrar las partidas, ¿no? Exportadas del MS Project. Podemos ver acá todas las partidas con sus materiales que cada una requiere. Podemos ver acá los costos directos, los rendimientos directos, perdón, los rendimientos indirectos, que son estos. Y en esta parte podemos ver acá que hay la unidad, ¿no? En esta parte se le llama pérdida. Entonces, como un ejemplo, a ver, podemos ver acá del hormigón que está acá. Podemos ver que tiene un valor de 1.05. Significa que esta partida tiene una pérdida de 5%. Por tanto, se le va a aumentar en esta parte, en su porcentaje, para que se recupere, ¿no? Esta pérdida que podría haber, ¿no? Y con ello estamos optimizando, ¿no? Estamos controlando todo el coste de materiales, ¿no? Podemos ver acá el costos unitarios de las partidas. Esta opción blanca significa que su costo unitario está calculado en base a los costos unitarios de sus recursos, ¿no? O sea, de sus complementos que cada partida puede tener. Bueno, esa sería mi parte. Voy a dar pase a mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Adriel Huarcaya Flores. Vamos a continuar con el video tutorial sobre programa Vico Office, para el cual nos vamos a la pantalla de estimación. Aquí podremos ver varias formas de añadir sobrecostes. Tenemos dos tipos de sobrecostes. Primero, podemos añadir sobrecostes a los recursos o subpartidas. Por ejemplo, aquí tengo asignados diferentes sobrecostes para material 2%, para horas 3%. Como podemos ver, aquí en material tenemos 2%, en operario 3%, así en cada partida. Bien, esto sería uno de los sobrecostes que podemos asignar a nuestros recursos. También podemos asignar un total de sobrecoste a la totalidad del proyecto. Por ejemplo, en este caso tenemos los add-on, que vendrían a ser nuestros costos directos, y podemos añadirle un sobrecoste a la totalidad. Por ejemplo, aquí está asignado un sobrecoste denominado baja, en el cual le descuenta directamente un 20% al costo bruto total de mi proyecto, para presentarlo, por ejemplo, a un concurso público. De este modo obtenemos un nuevo costo. El inicial era 780.000 y menos el descuento obtenemos un nuevo coste de 634.000 y algo. Bien, una vez visto esto, podríamos ver que tenemos varias formas de exportar desde Excel todos nuestros costos. Para ello nos vamos a Import from Excel. Para cargar nuestra estimación de coste desde Vico, seleccionamos la vista de Cost Planner, picamos nuevamente en Import from Excel. Al abrir seleccionamos el archivo de plan de costos y esta sería una vista tipo de la estructura que el programa soporta. Podemos ver los niveles y sus descripciones y demás datos. Cargamos la estructura.
Eh, Luego de esto picamos en validar y calcular, que están en la parte superior de la pantalla. Bien, en la parte ahí está validar y calcular, y comparar y actualizar, para conseguir que se pueda editar el proyecto. Como podemos ver, ya se puede ver todo el Excel cargado. Bien, hasta aquí, hasta esta parte hemos logrado revisar las mediciones y hemos logrado realizar la estimación de costos. Lo siguiente sería revisar cómo puedo saber cómo varía la estimación de costos en el tiempo. Es decir, cómo en el tiempo nosotros vamos cambiando nuestras estimaciones de costos, y queremos compararlas unas con otras. Digamos, hace un mes era una estimación y al día de hoy es otra estimación, entonces queremos hacer una comparación. Nos vamos a la estimación en el programa. Bien. Esto lo realizamos en nuestro gestor de instantáneas. Para crear nuestras instantáneas tenemos el botón de instantáneas, que podemos revisar las diferencias que tenemos creadas. Estas instantáneas han sido creadas en el tiempo y podemos ver cómo podemos ir comparándolas, ¿no? Las estimaciones que han sido generadas en el tiempo. En resumen, el programa Vico Office, cuando vas trabajando en la estimación de costes, va guardando los cambios que vas haciendo para poder compararlas más tarde. Bien, esas estimaciones que guardas, o sea, no la podemos cambiar, ya no la podemos usar nuevamente, pero solamente la podemos usar para compararlas. Bien, una vez que tenemos las instantáneas seleccionadas, podemos realizar las comparaciones. Para ello nos vamos a explorador de costes y aquí le indicamos las fechas que queremos comparar. Bien, entonces indicamos las fechas que queremos. Seleccionamos la fecha actual y luego seleccionamos la fecha con la cual queremos compararle. Bien, en este caso podemos ver la versión más reciente que tiene un sobrecoste del 20% con respecto a la más antigua, como podemos ver en sus valores, ¿no? Ahí vemos 121% y la versión antigua tiene 100%. Hay un crecimiento del 20% aproximadamente. Bien, entonces podemos ir desplegando las opciones y seleccionando las tareas. El círculo rojo muestra las variaciones del proyecto nuevo y nos muestra los datos de la estimación de costes. Y si selecciono ya la estimación más antigua, nos muestra los datos de la estimación. Así podemos ir viendo los cambios de las estimaciones a través del tiempo. Entonces, clicamos en el rojo, es el nuevo, y clicamos en el verde, es el más antiguo, ¿no? Aquí podemos comparar los valores, los costos, y es una forma bastante simple de comparar, ¿no? Cómo cambia a través del tiempo.
Bien, adicionalmente podemos entrar a la ventana de Cost Planner y podemos definir los diferentes intervalos de tiempo que queremos que se muestren. Bien, entonces hemos aprendido a comparar las variaciones de las estimaciones de costos a lo largo del tiempo. Lo siguiente que tenemos que hacer es la planificación del proyecto. Lo primero que hay que hacer es ir al apartado 5 y seleccionar la opción Manage Task. Seleccionamos. Bien, para realizar la planificación tendremos que crear una serie de actividades, como se tiene en esta ventana, generadas como replanteo de pilotes, excavación de zapatas, hormigón de limpieza y así una serie de actividades. Cuando yo selecciono cada actividad, el programa nos muestra cada partida con la que está relacionada. Por ejemplo, aquí selecciono replanteo de pilotes y nos muestra la relación que tiene con las diferentes partidas. Puedo ver el cofrado de zapatas. Entonces todo esto es para ver qué partidas asignadas están dentro de cada tarea. Bueno, aquí finalmente nos queda extender cada tarea y darle a cada recurso el rendimiento que queremos asignarle, de tal forma que nos calcule la duración de cada actividad, ¿no? Por ejemplo, podemos asignar el rendimiento de cada tarea en nuestro Task Driver Settings. Y aquí podemos asignar manualmente el rendimiento de cada tarea y el programa ya va a calcular la duración de cada tarea. Bien, una vez que hemos generado todo esto, lo siguiente es empezar con la planificación. Para ello seleccionamos el apartado de Schedule y nos abrirá un módulo apartado de Vicos Office. Ahí está generándose. La primera vista que nos muestra es el diagrama de líneas de balance, pero hablaremos luego de esto. Bueno, antes de todo, cuando creamos una partida desde cero, lo primero que hacemos es ir a nuestra vista de red, donde nos aparece en cajas las diferentes actividades que hemos creado. Bien, para poder nosotros relacionarlas, seleccionamos las tareas y las ponemos una sobre otra. Las arrastramos en el orden lógico de la ejecución, ¿no? Bien, como podemos observar aquí. Bien, podemos editar también las dependencias, es decir, el tipo de relación que hay entre cada actividad, que pueden ser final, inicio, final, inicio, inicio y que empiecen y finalicen a la misma vez. Bien, podemos generarle también un lag, es decir, un retraso, también un buffer o amortiguamiento. Además, le podemos asignar retrasos de localización y rangos de precisión en cada opción que tiene este recuadro. Bien, ahora sí podemos ver el diagrama de líneas de balance. Aquí en la parte izquierda podemos ver nuestro sistema de localizaciones, dividido en la columna de localizaciones y sublocalizaciones, como se puede ver en cimentaciones. En la parte superior tenemos el calendario o nuestra línea de tiempo. Y en el primer plano podemos ver cómo avanzan las tareas en el tiempo, ¿no? Bastante ilustrativo.
Por ejemplo, podemos seleccionar una tarea y le damos doble clic y nos muestra un cuadro de opciones. Aquí se nos muestra, por ejemplo, los datos de cada tarea. Por ejemplo, el código de la tarea. Está el código de la tarea, el nombre que le hemos asignado, la fecha de inicio, la fecha final, la duración que se había planificado anteriormente. Y bueno, adicionalmente tenemos las opciones de As Early as Possible y Paced. La primera nos indica que una dependencia, la tarea se realiza lo más antes posible, y el otro que la tarea se realice de forma continua o se parta en diferentes localizaciones, de manera que se optimice todo el proyecto. Bien, entonces luego podemos definir los tipos de pago, pero eso ya lo verá nuestro siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, continuando con el programa Vico Control, voy a continuar con el programa. Bien, nos habíamos quedado en las pestañas, estábamos viendo ya la opción de pagos. Solamente hay que irnos a la pestaña número 9, Payments Events, y ahí podemos editar los días de pago que tenemos planificados hacerlo. Para cambiar solamente hay que hacer doble clic. También tenemos para cambiar los porcentajes que hay que ejecutar en un prepago, por ejemplo el 10%, y en un pospago del 15%. Una vez editado esto, podemos irnos a otras pestañas que nos puedan ser de utilidad, como son los recursos de asignación, que está en la pestaña número 2. También tenemos para las opciones de las dependencias, que está en el número 3. También para las mediciones que tenemos, que son en cantidad. Bien, posterior a esto vamos a dirigirnos hacia la opción de diagramas de Gantt, que se encuentra en la parte izquierda, y como observamos aquí está todo el diagrama Gantt ejecutado, y podemos darnos cuenta de cuáles son las características de cada una de las partidas en aspectos de cantidad, de unidad, de duración, de la fecha de inicio, la fecha de final, y los costos programados y los tipos de secuencia que tienen. Por ejemplo, fin-inicio, fin-fin, inicio-inicio, y de diferentes tipos. Y al final tenemos los recursos asignados. Para desplegar las secuencias que tiene cada una de estas partidas, solamente hay que dirigirnos a la opción más, que se encuentra en la parte superior, y ahí podemos desplegar todo el diagrama Gantt en sus subpartidas. Ahora, también el Vico Control nos da la opción de ver los controles de obra, para lo cual podemos ver diferentes colores que se le han asignado a cada una de las partidas. Vemos ahí 4 colores, que cada uno de esos tiene un significado diferente, pero ahora nos vamos a abocar a cuál es la forma de cómo editar cada una de las fechas que tenemos para el inicio y el fin de una partida. Por ejemplo, el color amarillo nos indica una partida que se está ejecutando en ese momento, pero lleva un retraso. Las partidas de color verde nos indican las que ya se han cumplido en el tiempo adecuado, y las de color rojo que están sufriendo un retraso por efecto de esta partida amarilla. Las partidas blancas son aquellas que aún no se han ejecutado. Bien, si yo quisiera editar estos cuadros, digamos el cuadro amarillo, solamente tengo que hacer clic en ese, pero previamente tiene que estar seleccionado el reloj de la parte inferior, y ahí podemos ver cómo se estaba ejecutando. Esto nos va a servir para el control de obras, es decir, cada día tenemos que asignar cuánto de porcentaje de progreso tenemos en cada una de ellas. Por ejemplo, ahí tenemos la fecha de inicio y también la fecha final, y como vemos ahí solamente tenemos el 35%. Posteriormente podemos cambiar esto de acuerdo a la ejecución que tengamos en obra, y nos va a cambiar un color celeste que ya nos indica una partida que se está ejecutando y se está llevando bien. También tenemos el histograma de recursos acumulados y el histograma de recursos diarios. Bien, ¿qué nos indican estos histogramas? Hacen una referencia a los valores que tenemos ejecutados ahora de los recursos que tenemos asignados.
Estos son los recursos que se asignan en cada fecha. Por ejemplo, en el mes de noviembre, en el día 45, tenemos una de las más altas asignaciones. Ahora bien, en el otro, en este histograma que presentamos ahora, está el histograma acumulado. Bien, vemos así que el histograma en el día noviembre 45 se encuentra la mayor asignación de recursos, pero a la vez se viene ejecutando de manera acumulada, según la línea amarilla. Bien, adicional a todos estos, más importante es el Cash Flower, que nos permite ver cómo vamos en las deudas y pagos que estamos realizando en cada uno de los proyectos que se vienen a ejecutar. El color azul nos representa la deuda y el color rojo los pagos que estamos haciendo. Se presenta de una manera simétrica porque no hemos asignado ningún pago aún. Si asignamos un pago, tendríamos que terminar con la línea azul por encima de la roja, o al mínimo nivel, ¿no? Bueno, ahora vamos a irnos a ver los reportes que se pueden generar. Nos vamos hacia las hojas que vemos en la pestaña izquierda. Hacemos clic ahí y ahí vemos los reportes que quisiéramos asignar. Le vamos a cambiar a la opción de Local Head, en el cual podemos escoger la fecha en la que queremos generar el reporte del inicio y también la fecha final. Por ejemplo, tenemos la fecha inicio del 2 del 11 y la fecha final del 16-11. Bien, ahí vemos las partidas que se han ejecutado y cómo se han ejecutado en ese momento. Ahí tenemos las losas de concreto y las columnas, que bueno, para la partida de losa se tenía ya ejecutado un 100% y para las partidas de columna un 5.3%. Esto nos ayuda a tener una facción de que una realidad más apreciativa de lo que tenemos que ejecutar en un determinado día. Después de esto podemos dirigirnos hacia las líneas balance, en el cual nosotros vamos a interpretar cada uno de los significados que tenga una de estas. Por ejemplo, las líneas continuas, las líneas gruesas, son las partidas que tienen que realizarse en ese tiempo, pero a la vez vamos a observar, vamos a darle clic en el control media y ahí vemos las líneas punteadas. Estas líneas punteadas nos indican el retraso que hay en cada una de estas partidas. Bien, como vemos, a partir del día 21 tenemos un retraso bastante representativo que está jalando hacia todas las demás partidas. ¿Cómo podríamos solucionar esto si es que encontramos alguna forma en obra de volvernos a la línea de los plazos? Tenemos que hacer clic en la opción de lápiz y editarlos manualmente. Por ejemplo, aquí tenemos un promedio de retraso de 4 días. Solamente retrasamos ese tiempo necesario y ya vemos ahí las líneas sin una necesidad de puntear. En este caso vamos a cambiar de número de días de retraso, que está ahorita en el número 2, lo vamos a cambiar hacia 0 para ya tener un margen de retraso normal y que el proyecto se ejecute adecuadamente. Bien, después de esto ya podemos volver hacia el Big Office, que nos va a enseñar nos va a permitir ya modelar en 4D o en 5D el proyecto, por el cual solamente cerramos esto y si deseamos guardarlo, lo guardamos. Bien, estamos en el Big Control, o mejor dicho en el Big Office, y vamos a irnos a la opción de modelado, para el cual hacemos clic en Show Mapped y vamos a ver las partidas que se tienen que realizar en un determinado proceso. Esto es más que nada para ver cómo se realiza el proceso constructivo de un determinado proyecto. En este caso es un edificio, y tenemos los colores que le estamos asignando a cada una de estas partidas que se tienen que ejecutar en la simulación. Bien, tenemos para editar los colores, las transparencias, y si queremos correr la simulación, nos dirigimos hacia la parte derecha, en el cual ya vamos a ver el proceso de simulación, en el cual podemos escoger el lapso de cortes que va a haber para una simulación más real en tiempo, ¿no? En interpretación. Solamente le damos
play para iniciar la simulación. Aquí vemos que las zapatas están iniciando. En el 5 de noviembre ya tenemos las losas vaciadas. En el 14 de noviembre estamos con las columnas. En el 7 de enero, en el 30 de marzo, podemos ver cómo se está ejecutando todo el proyecto, ¿no? Cómo se está construyendo este edificio. Esta es una simulación en 4D o en 5D, ¿no? Bien, después de esto tenemos que dirigirnos hacia cómo crear los reportes, para lo cual nos vamos de nuevo hacia el panel izquierdo y nos dirigimos hacia la opción 6, donde dice Reporting y Data Mining, y damos clic en la opción de Create y Run Reports. Esperamos a que cargue el programa porque existen diversas opciones que podemos hacer en plantillas o reportes que hayamos creado previamente. Uno de los reportes que usamos continuamente puede ser el reporte de pastel, que nos da un porcentaje de la incidencia que hay en cada partida, para lo cual tenemos que buscar entre las opciones del panel izquierdo. Bien, nos dirigimos hacia costos y reportes en la plantilla CP. Costos Plain with Graph. Nos va a generar un modelo del plan de costos con un gráfico. Bien, escogemos el nivel que estamos queriendo observar, vamos a poner el número 3 y le damos Submit o simplemente Enter para generar este reporte. Bien, como observamos en la imagen se ha creado, tenemos el proyecto demo completa en la versión 3 y esa imagen de Trimble es que se ha asignado en la plantilla previamente. Y ahí tenemos el plan de reporte de costos. Ahí tenemos las excavaciones, las losas, los pilotes y qué tanto de incidencia tiene cada partida. Ahí podemos ver las descripciones que tiene cada una de estas partidas. Por ejemplo, la subestructura tiene cimentación, zapatas y cada uno de los componentes que se tiene que asignar y su precio respectivo. Esto varía de acuerdo a cada proyecto. No hay que olvidar que el Office es un proyecto que se ejecuta en tiempo real, es decir, tenemos que ejecutarlo para la fecha en la que estamos. Es por eso que no podemos ejecutar un proyecto después de 2 años y la necesidad de actualizarlo previamente. Ahora nos vamos a dirigir hacia otro reporte que nos va a permitir observar las cantidades que estamos ejecutando en el proyecto de obra y para lo cual nos vamos a indicar los parámetros, ¿no? En el lado izquierdo vamos a encontrar el plano y en el lado derecho los costos. Bien, ahí tenemos el reporte generado. Ahí observamos los cuadros que nos representan las cantidades que se vienen a ejecutar. Tenemos al margen izquierdo también los costos que representan cada uno de ellos. Bien, esto varía de acuerdo a cada proyecto y a la vez la empresa que queramos trabajar o la empresa que necesita el proyecto o el cliente con el cual estemos trabajando. Estas opciones de plantilla han sido creadas anteriormente, es por eso que van a variar de acuerdo a cada uno de ellos. Bien, es bastante recomendable para trabajar en esta era que está bastante popular con estos modelos. Bueno, a nombre de mis compañeros me despido y espero que este video les haya sido de su agrado. Hasta pronto, gracias.